Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa. Este es un programa especial que vamos a estar transmitiendo aquí en mi Radio C4 y es un poquito tratar de contarles a través de este medio la experiencia y lo que el Señor Jesucristo ha hecho durante este último viaje a la República de Cuba. Y sinceramente sería demasiado para contar. Estaba hace un momento buscando unas notas, porque mientras que yo fui allá empecé a escribir en un cuaderno un poco todas las cosas que iba viviendo día tras día, porque a la iglesia que fui, a los pastores que conocí, que visitamos, para tratar de no olvidarme, y no podía encontrar ninguna de las notas ahora en este momento, pero como sea, de acuerdo a lo que me vaya acordando, quería ir contándoles. Miren, la verdad que para mí este viaje a Cuba ha sido de los viajes más bendecidos que jamás haya hecho en lo que se refiere al ministerio, a la obra de Dios. El Señor a mí me puso un llamado. Esto es un llamado, no es ir por ir, no es viajar por viajar. Eso es algo que estaba notando hace un tiempo ya en mi corazón en cuanto a que el Señor, creo que lo mencioné ya, pero el Señor no llama turistas al ministerio. No existe tal cosa como el turismo ministerial. Y creo que hay mucho de eso en la iglesia, y eso es lo que el Señor me decía este domingo pasado, que Él no llama turistas al ministerio, sino que Él llama a obreros, a trabajadores al ministerio, que están dispuestos a hacer un sacrificio en aquellas áreas en las cuales uno necesite hacer un sacrificio, lo que sea necesario para que por lo menos algunos lleguen a oír el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y hay que decirlo de esa manera, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Muchos dicen que están predicando el evangelio, pero están predicando otro evangelio y lamentablemente no se están viendo los resultados, o por lo menos el cielo no está viendo los resultados, que son almas verdaderamente salvas y llenas del poder de Dios. Desde el día 6 al día 13 de febrero del 2017 estuve allí en Cuba por la gracia y el favor de Dios, y también por las oraciones de ustedes, por las oraciones de los hermanos en Cuba también, y por las contribuciones aquí del Centro Cristiano y los hermanos que han podido colaborar. Estos viajes llevan dinero, porque los hermanos allí no tienen los medios como para hacer ellos una invitación. No digo que haya alguno que lo pueda hacer, pero no creo que sea el caso. Por lo menos no dentro de los pastores que conozco, dentro de las áreas que nosotros conocemos, no hay medios como para que ellos nos inviten a nosotros, como uno pueda llegar a ser invitar a un predicador de otro estado o invitar a un predicador de otro país y traerlos aquí a compartir la palabra. Eso es algo muy común aquí, continuamente sucede, pero que ellos puedan invitarnos a alguno de nosotros o a cualquiera a sus congregaciones, a hacer un recorrido como el que se hizo, no es posible, la verdad que no es, y creo que algunos de ustedes que son de allá, de Cuba, o que han viajado, o de algunos otros países, se darán cuenta. Pero al mismo tiempo también Cuba es un país diferente a cualquier otro país. La situación es completamente diferente a cualquier otro lugar donde uno pueda ir, y los medios son todavía más escasos. Y las cosas están carísimas, porque los precios de las cosas, para adquirir cosas, son caros. Son caros hasta para algunos de nosotros aquí, y para ellos muchísimo más.
Por eso he notado cuánto es que los hermanos allí en Cuba aprecian que uno esté listo, que uno esté dispuesto a viajar allí para compartir la palabra, para pasar tiempo con los hermanos allí. Y eso lo aprecian muchísimo, muchísimo, porque ellos saben que esto requiere un esfuerzo económico de nuestra parte para poder llegar allí. Así que yo sé que ellos lo agradecen, son agradecidos al Señor y son agradecidos a los hermanos en Cristo que tienen este llamado y esta disponibilidad. El Señor me ha llamado para algo a largo plazo y quisiera que ustedes lo sepan. Por lo menos los hermanos de aquí, del Centro Cristiano y muchos otros hermanos que también siguen aquí el ministerio, que son parte de lo que el Señor está haciendo. Y primeramente lo que es necesario son sus oraciones, la visión que el Señor me ha dado para Cuba. Y yo digo, el Señor me dio, sí, porque el Señor me la dio. No sé lo que el Señor le haya dado a otro o a cualquier otro. Cada uno tendrá que buscar al Señor en cuanto a la visión que le haya dado a cada uno o al llamado que le haya dado a cada uno, pero tenemos que entender, hermanos, que yo voy a tener que responder por el mío. Usted va a tener que responder por el llamado que el Señor le hizo a usted, personal y particular, y yo voy a tener que responder por el mío. Amén. Entonces, de esa manera, por eso es que yo lo digo así y lo menciono de esta forma, en que lo que el Señor para mí me llamó. El Señor llama a alguien para hacer algo en particular, varias cosas. Hay cosas que son a largo plazo, hay cosas que no, depende, pero por lo menos por el tiempo que el Señor así lo quiera. Y el Señor juntamente con eso, con esa visión, el Señor llama a otras personas que también tienen el mismo sentir. Y yo sé que hay algunos de ustedes allí que oyen y que van a seguir oyendo estos programas especiales, que el Señor va a despertar algo en ustedes, que el Señor va a hablarle a ustedes. Y si ustedes tienen un corazón, si ustedes tienen un corazón, que es el corazón que es según el corazón de Dios, si usted tiene un corazón espiritual, si usted es espiritual, si usted es maduro espiritualmente, usted está sensible a la voz del Espíritu Santo, yo espero que usted responda yo no voy a hacer un llamado, pero sí el Espíritu Santo siento y creo que Él hará un llamado en sus vidas, en sus corazones. Usted puede contribuir en sus oraciones, usted puede contribuir con su tiempo y usted puede contribuir financieramente con este proyecto, con esta visión allí en Cuba. Esto lo voy a dejar a criterio de cada uno de ustedes y conforme a como el Señor les hable. Si usted dice, la verdad que yo quisiera involucrarme, ¿qué puedo hacer? O puedo yo contribuir de alguna manera, enviar una ofrenda, lo que sea la situación, usted simplemente se comunica conmigo. Mi dirección de email, si quiere, karinaguidi71 @gmail.com, o si no, por teléfono también, llama aquí a la iglesia 239-573-0000, y también mi número personal, que es 239-333-6566. Y también usted me deja saber, me puede encontrar en Facebook, Karina Guidi, allí también me puede encontrar. Y entonces podemos hablar un poco más sobre esto. Como le digo, este proyecto es un proyecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque es necesario formar un fundamento. Un fundamento, una base, no se construye de un día para el otro ni de la noche a la mañana. ¿Entiende eso? Necesita un tiempo este fundamento. Yo he notado, gracias al Señor, una receptividad enorme y unos corazones muy abiertos al mensaje de la cruz del Señor Jesucristo, la santificación por la fe y el bautismo con el Espíritu Santo. Corazones abiertos, receptivos, enseñables, gracias al Señor. Entonces, nosotros necesitamos aprovechar ese terreno que el Señor ha provisto y ya tiene preparado, para que entonces rápidamente, sin esperar a que el enemigo venga a plantar otra cosa, ¿entiende? Entonces poder plantar allí rápido la semilla del verdadero evangelio, que es la cruz de Cristo. Estos pastores están ávidos, están dispuestos, y he podido hablar con muchísimos de ellos, con presbíteros, con supervisores, con muchos hermanos que están muy, muy dispuestos y que han recibido el mensaje con un corazón abierto.
Inclusive han habido testimonios de personas, inclusive gente de aquí, de la iglesia, que dijeron, he estado escuchando, ya ha sido noticia de ese viaje y de lo que el Señor ha hecho, y dicen que las cosas que han oído no las han oído nunca. Nunca han oído estas cosas, nunca han visto, dicen, estas cosas. Se refieren seguramente a la palabra y a la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y hubo un avivamiento, hermanos. Yo sentía que era Pentecostés, una semana realmente de Pentecostés que fue fluyendo ese aceite de la unción del Espíritu Santo en toda esa área. Estuve en toda la provincia de Artemisa y en muchos lugares allí en Artemisa. La verdad que se recorrió toda esa provincia prácticamente. Y por eso es que es necesario, también estuve en La Habana, bueno, pero es necesario entonces aprovechar ahora, hermanos, no dejarse dormir, ¿eh? No dormirse, y entonces ahí rápidamente seguir llevando esa semilla de la palabra de la cruz. Y de esta manera entonces vamos avanzando y contrarrestando los poderes de las tinieblas. En un momento, ahora le voy a contar unas cositas más, y en un momento quisiera que oigan un testimonio, una parte, hay tres partes más, del testimonio de un pastor. El pastor se llama José Aguiar López. José Aguiar, el pastor Aguiar, se lo conoce, el pastor Aguiar. Y el pastor José Aguiar es un hombre de 79 años, y a él es que el Espíritu Santo me dirigió a contactar para realizar este trabajo y trabajar juntamente con él, con su hija y con su yerno, que son pastores de la iglesia Gracia Soberana en Alquizar. Y además ellos tienen otras 5 obras. Y el Señor a mí me dirigió a ese hermano. El Espíritu Santo me puso a ese hermano a quien habíamos conocido en el viaje anterior, que fue el primer viaje mío allí a Cuba, cuando fuimos con Marcelo. Entonces ahí es que el Espíritu Santo me indicó, cuando lo conocí a este hermano, sentí el mismo sentir, el mismo espíritu, y ahí entonces luego él enseguidita me había escrito sus datos en un papelito y me dijo, quisiera que recorriéramos, me dijo, todas las iglesias y predicar el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo le dije, claro, sí, estoy dispuesta, porque la verdad es que yo tomé esa palabra, tomé esa invitación en ese momento, y luego cuando volví aquí yo le envié un email y dije, bueno, cuando quiera, pastor. Y el pastor, él dijo, quiero que venga. Él tomó la decisión, porque si él no decía que sí, yo no podía ir, porque él es el que tiene que autorizar que a mí me otorguen la visa religiosa, porque sin la visa religiosa entonces ya no se puede predicar con esa libertad y hacer un recorrido de este tipo. Y de esta manera el pastor Aguiar, entonces, él autorizó esto, se tramitó todo como se debe tramitar, haciendo las cosas como se deben hacer, para hacer las cosas conforme a la ley de la tierra allí. Y se pudo hacer este recorrido hermoso, un recorrido, mire, ha fluido tan lindo, el Espíritu Santo. La hija del pastor Aguiar, ustedes van a escuchar un poco del testimonio del pastor Aguiar, tiene muchísimos relatos, hemos hablado muchísimo, una persona espiritual, una persona que conoce a Dios, que conoce el mover del Espíritu Santo, que realmente ha sufrido persecución, hambre, de todo, en lo que es allí la iglesia, en lo que es allí el gobierno, pasado esos tiempos terribles del marxismo, desde la guerra, teniendo que esconderse para que no lo maten, y algunas de las historias que él tiene, que la verdad es que son de una edificación enorme, son de gran fortaleza para todos nosotros, para seguir adelante y para ver que si hay algunos que han combatido la fe y que han perseverado en la fe, entonces nosotros también podemos perseverar en la fe y pelear esta buena batalla que el Señor nos ha dado de pelear por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y el Señor se ha movido enormemente. El Señor Jesús ha bautizado a niños con el Espíritu Santo, a jóvenes y niños quebrantados he visto como nunca, quebrantados, llorando. Es decir, la palabra ha producido un quebrantamiento enorme, una transformación, un poder, una gracia de Dios.
Muchísimos en todas las iglesias, hermanos, recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, rápidamente recibían el bautismo. Iglesias orando y preparándose en oración para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, un deseo, una predisposición. A veces sucede que aquí uno dice, bueno, hermanos, la semana que viene venga, vamos a estar orando por el bautismo con el Espíritu Santo, y ese día faltan al culto. Yo no entiendo, no puedo entender cómo es posible que hay un servicio y la gente prefiera quedarse durmiendo, prefiera salir de compras, prefiera quedarse haciendo otra cosa o prefiera salir a pasear y perderse el Espíritu Santo de Dios y ese mover y lo que Él quiere hacer. Yo personalmente no puedo cambiar, no querría jamás cambiar y no tengo el deseo de cambiar el mover y un solo instante, así sea un segundo, hermano, en la presencia del Señor, no puede compararse a todas las vacaciones, a todos los viajes a Orlando, a Disney World, al crucero o a lo que sea, hermanos. Por lo menos eso es lo que yo siento. Fue una semana de gloria, de poder, de ministración. El Señor me ha ministrado a mí. Yo estoy hablando de lo que el Señor me ministró a mí, de lo que esos hermanos y hermanas me han ministrado a mí. Un amor han manifestado hacia mí, que es realmente el amor del Señor, una preocupación, una ocupación hacia mí, un amor, un cuidado, un respeto, consideración, cosas que la verdad que a veces uno no tiene, y agradecimiento también. Hermanos se me acercaban, oraban por mí con un amor, con una dulzura, hermanos, y aprecio tanto eso. He traído aquí a la Florida oraciones poderosas de hermanos en fe. Y he traído y he sentido realmente la contestación del Señor en esas oraciones que fueron hechas a mi persona y también aquí al Centro Cristiano, y por todos ustedes también están orando esos hermanos. Esta iglesia en particular y otras me han escrito un par y están pasando ahora, dice, del momento, la pastora me escribió, me dice, al otro día que te fuiste, empezamos a tener terribles ataques. Todos los hermanos atacados, con problemas, les entraron a robar la iglesia, entraron a robar la casa de una hermana, la otra se enfermó, el otro tuvo accidente, el otro pastor con problemas en el hogar, por favor oren. Y yo, la verdad, es que le dije, hermana, le digo, siempre que hay una gran victoria, y sobre todo siempre que se da el bautismo con el Espíritu Santo, el enemigo se enoja mucho. Gracias a Dios que los hermanos están entendiendo esto, están viendo, y yo les escribía, le digo, esto es, hermanos, tienen que saber lo que esto se viene, y yo se los dije a todas las iglesias, usted quiere ser una iglesia perseguida, predique la cruz de Cristo y el bautismo con el Espíritu Santo, así nomás, y sabemos que lamentablemente es así, pero al mismo tiempo regocíjense, hermanos, alaben al Señor y denle gracias al Señor. Esto significa que ustedes están haciendo algo que está enojando al diablo. El diablo mayormente no sabe de la existencia siquiera de la mayoría de los creyentes, porque no están haciendo nada que esté sacudiendo el reino de las tinieblas. Pero cuando hay un grupo de creyentes orando en fe, llenos del poder del Espíritu Santo, ahí el enemigo comienza a tomar nota de ellos y se da cuenta que hay un grupo de creyentes que le están haciendo las cosas difíciles. Así que estén orando por todos estos hermanos y también por la entrada de las próximas 10.000 Biblias a Cuba, que esperemos que sea muy, pero muy pronto también. La Biblia de estudio del expositor, que ha sido de gran bendición y los hermanos la han recibido con mucho gozo. Los hermanos necesitan más material. Y eso es lo que piden continuamente, material, por favor, envíen material, queremos material. Entonces yo había grabado en un pen drive y con la ayuda de Viviana, nos ayudaron allí, y entonces pudimos poner los comentarios bíblicos, cosas que ustedes ya conocen, material que ustedes conocen aquí en la iglesia, que hemos estudiado, el comentario de Génesis, que ustedes algunos lo han hecho aquí en la iglesia y es de una bendición enorme, el comentario de Génesis, las 5 ofrendas de Levítico, el tabernáculo, otras cosas ahí.
Y entonces estos estudios son 2 o 3 documentos que se le enviaron, pero que están enfocados en lo que es el mensaje de la cruz. Y la pastora Lidia, le di a ella el pen drive y a todas las iglesias donde íbamos, todo el recorrido. Entonces preguntaba, si usted tiene computadora, ahí, mire, bájese esta información. Y ella iba yendo computadora por computadora, haciéndoles bajar ese material, y los pastores contentísimos de tener todo ese material también. Y algunos dijeron, y además de eso también estuvimos llevando, a cada iglesia llevamos unos cuantos CDs con las predicaciones y estudios de aquí también de la iglesia, predicaciones de Marcelo, mías, estudios de la radio, etc. Y un pastor escribió y dice, ay, por favor, esos estudios son una bendición, me autorizan a poder predicar eso en la iglesia mía. Y digo, pero claro, por supuesto, si esa palabra no es mía, es la palabra de Dios. Y una bendición tan hermosa, y de a poquito quisiera ir contarles un poco más. El Señor ha sido bueno, el Señor es bueno, y el Señor ha abierto las puertas para estas misiones, porque eso es lo que son misiones. Y sí, el deseo es que sean a largo plazo. El pastor José Aguiar me dice, mira, dice, ¿ya viniste? Me dijo. Dice, tú no has venido aquí para turistear, me dijo. Ya has venido, ya has tocado y ya has palpado. Dice, ya has visto cómo es la situación y cómo vivimos nosotros acá. Y dice, entonces yo no sé cuál será tu idea. Y dice, si esto es una cosa aquí de que vienes y te vas, o si es algo que tienes una idea de largo plazo. Y dije, no, definitivamente, pastor, le digo, la visión es a largo plazo. Ah, bueno, dice. Entonces, porque esto lo digo porque hay mucha gente, y el pastor lo ha comentado, me lo ha dicho, mucha gente que promete mucho y hace poco o no hace nada directamente. Y dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no se llegan a concretar ninguna cosa. Y entonces yo no soy una persona de promesas, sino de cumplir. Yo le dije a ella, miren, yo no puedo prometerles nada, yo también dependo de la colaboración de hermanos y hermanas que se levanten en fe de esta misma manera y que tengan el mismo sentir. No voy a prometer nada que yo no sé si voy a poder cumplir, pero vamos a estar orando para que el Señor pueda obrar. Se necesita ya mucha instrucción bíblica, se necesita ayuda económica para que estos hermanos puedan, por lo menos, aunque sea terminar de construirse la iglesia. Me refiero a esta iglesia particular. Hay muchas otras donde he ido, muchas. Hay unas que están en peores condiciones que otras, ¿no? Hay algunas que están un poquito mejor y otras que, bueno, están que necesitan más ayuda. Pero en esta iglesia en particular que yo les hablo, la iglesia evangélica, una iglesia pentecostal, Gracia Soberana, de la pastora Lidia, el pastor Elliot y el pastor Aguiar allí. Ellos sí, quisiera yo poder colaborar con ellos, va a decir yo no, sino el Centro Cristiano, para que puedan ellos terminar de construir esa iglesia. Ellos se están reuniendo en un garage, y en este garage es un garage, es largo, angosto y largo, ¿no? Y luego tiene una apertura así, es como en forma de L. Ese lugar lleno, hermano, mire, lleno. Todas las iglesias que fui, llenas estaban, llenas. Y la gente llega al culto en carreta, en bicicleta, caminando, yo no sé cómo llegan. Un grupo de hermanos llega en tractor, 1 hora y media de viaje del campo para llegar a la iglesia en tractor, con un montón de hermanos, con un acoplado ahí atrás, lleno de gente. Entonces uno está viendo esa voluntad, ese deseo por oír la palabra, por recibir del Señor, por compartir con los hermanos. Y sinceramente como uno necesita, es como una necesidad que uno tiene de poder proveerles algo que les facilite a ellos el llevar adelante la obra del Señor en aquel lugar. Amén. Nosotros aquí todos tenemos carro. Es fácil llegar a la iglesia, sin embargo, es difícil para la mayoría. Llegan tarde. Miren, eso es lo que me llamó la atención. El culto, digo, pero ¿cómo? ¿Ya? ¿A qué hora es el culto? Digo, no, el culto empieza a las 9:30. Eran las 9, estaba la iglesia llena. Estaba todo el mundo sentado ahí ya orando.
Digo, pero sí, dice, los hermanos llegan temprano a la iglesia, dice. Yo me quedé sorprendidísima. Aquí hay que casi esperar a empezar el culto y hay que esperar a que lleguen los hermanos para ver si empezamos el culto. Se empieza el culto cuando ellos llegan. No, creo que hay muchas cosas que deben cambiar, hermanos, con carro, con todas las facilidades. El Señor está mirando todas estas cosas, por eso el Señor está bendiciendo a algunos muchísimo más que a nosotros por este tipo de actitud, hermanos. Esa actitud que se está teniendo aquí, esa falta de gratitud y de consideración, no digo de todos, pero de la mayoría, en cuanto a las cosas del Señor, eso se paga con esa falta de la presencia de Dios en la vida de uno y también de las bendiciones espirituales en la vida de uno, porque no hay un verdadero compromiso, un amor, una consideración, un agradecimiento como debiera. Mire, uno llega a la iglesia, uno se prepara en la palabra, los hermanos ensayan, las canciones ensayan, se hace toda una preparación para que entonces los hermanos lleguen tarde o algunos ni siquiera vayan, porque se quedaron dormidos. Eso es ser despreciativo. Es decir, se está despreciando la obra de Dios, se está despreciando lo que el Señor está queriendo hacer en esa vida, en ese día. Así siento que es la manera en la cual el Señor lo ve, sobre todo teniendo la posibilidad y aún así rechazando esa oportunidad que el Señor nos da. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, llega un momento, el Espíritu de Dios es paciente y trata con nosotros, pero puede llegar un momento en el cual se empieza a desplazar el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y empieza a llegar a estos lugares, más bien está en estos lugares donde es apreciada la presencia de Dios, ¿entiende? Si el Espíritu de Dios no es deseado, no es apreciado, lamentablemente el Espíritu Santo no durará mucho en esa vida ni en ese lugar. El Espíritu Santo irá hacia esa vida y hacia esos lugares donde está siendo buscado incesantemente, donde está siendo deseado. Y allí en la República de Cuba, en estos lugares que fui, está siendo deseado. Deseado. Claro que hay peligro de falsas doctrinas allí, sí, están siendo bombardeados por falsas doctrinas en la República de Cuba. Por la necesidad, entonces van diferente gente, predicadores de todas partes, predicando cualquier cosa, y tristemente sí está siendo bombardeada por falsa doctrina, pero nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, mientras que el enemigo quiere establecer sus reinos allí. Nosotros necesitamos predicar más fielmente y más fuertemente el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, para que entonces las fuerzas del mal puedan retroceder allí por la luz de Cristo siendo derramada en todo ese lugar y donde sea que el Señor lo está llevando. Así que quisiera dejarlos con una parte del relato de lo que grabé allí con el pastor José Aguiar, sinceramente, según mi opinión, un verdadero apóstol del Señor Jesucristo allí en la República de Cuba, un hermano hermoso de 79 años. Preste mucha atención porque tiene él una manera de hablar, quizás algunas palabras se pierdan, pero espero con el favor del Señor que por lo menos usted pueda captar algo allí, un hombre de una sabiduría tremenda, de mucha experiencia y de mucho conocimiento bíblico y espiritual. Así que los dejo con el pastor Aguiar y nos encontramos luego en el resto de este programa donde les contaré un poquito más. Dios les bendiga. Ahora, en www.radioc4.com puedes encontrar un mundo de información. Visita los diferentes blogs donde podrás conocer un poco más de cerca el corazón de nuestros presentadores y leer sus artículos y reflexiones. Y no olvides revisar semanalmente nuestro archivo de programas, donde encontrarás las grabaciones más recientes de tus programas favoritos. Somos Radio C4, www.radioc4.com, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Estoy con el pastor José
José Aguiar, aquí en Cuba, y quisiera que él comparta, aunque sea un poquito para comenzar hoy, con tantas de las historias que él tiene que son de gran edificación para la iglesia. Quiero que me cuente primero, pastor, bueno, su nombre completo que ya dije, y después también cómo se conforma su familia, y un poquito de lo que usted quiera compartir, lo que quiera, por lo menos para empezar. Bueno, pues mi nombre completo es José Aguiar López. Nuestra familia se compone de bueno, mi esposa, una aguerrida obrera del Señor, que desde que nos unimos ha sido una bendición. Hemos estado al frente de 8 iglesias nacionalmente, y muchas veces yo tenía que estar saliendo, y la que le hacía frente a la iglesia era ella. Ella le hacía frente a la congregación. Nunca hubo un problema con eso. Y atendía a la vez y fue formando a los 5 muchachos. Porque cuando nos convertimos decían que no, los hijos no se podían evitar, todo el que viniera. Claro, claro. Entonces nos llenamos de hijos, y así salimos por fe. Nunca salimos con un recurso garantizado. En el camino es a la que Dios iba proveyendo. Y bueno, yo empecé en el Evangelio 57, que me convertí en un culto que me invitaron en mi casa. Generalmente se reunían 8, 10, 15 jóvenes a cantar, a jugar parchís, y entonces un día apareció alguien diciendo que lo habían invitado a una iglesia y que era muy bonita, y que no, pero una iglesia, nadie pensó en iglesia, pero fuimos esa noche, y era una casa alquilada. Estaba lleno aquello, y nosotros nos tuvimos que dar en el portal, el grupo que fuimos. Pero aquella noche, cuando el pastor predicó, el Señor me habló. Yo estaba en el portal, y la palabra me llegó, es decir, y ese día yo decidí, él hizo un llamado que pasaran, levantar la mano. Yo no pasé ni levanté la mano, pero allí en el portal aquel, pues recibí al Señor. Entonces me empecé a congregar en una iglesia pentecostal, de esos que creía de verdad en el Espíritu Santo, y ya desde los 3 o 4 meses ya estaba predicando, por un impulso que me dio el pastor. El pastor llega y dice: oye, tú vas a predicar tal día, y había que así era. Entonces la primera vez que me dijo eso, y el miércoles tú le vas a predicar, ese miércoles yo no aparecí por la iglesia. Fui el sábado, pero el sábado estaba la iglesia de bote en bote, llenísima. Entonces fue y me dijo: el mensaje que tú vas a predicar el miércoles lo vas a predicar ahora. No, pero está llena la iglesia y hay muchas visitas. Dice: mejor. No, pero pastor, no, yo te llamo. Y entonces ahí hablé de la segunda venida, del arca de Noé, de todo lo que se acuerda. Pero empecé a predicar. Desde ahí no he parado a predicar desde aquel momento. Después, en aquel momento todavía en Cuba, no se había declarado Cuba socialista todavía, ni marxista, y entonces teníamos acceso a emisores de radio. Entonces estuve al frente de un programa por tiempo, así siendo un jovencito. Y bueno, en un culto de oración, que estábamos orando un grupo de jóvenes, en aquel momento la iglesia oraba, creía en la oración. Las ancianitas de la iglesia oraba, era una iglesia que se movía en oración. Me llamó el Señor al ministerio. Yo estoy muy consciente. Hoy lo decía al grupo de pastores que fue, cuando lo empecé a demorar y me pusieron a decir cosas mías allí. Y entonces, bueno, es la conciencia y seguridad de que uno es llamado o no es llamado. Eso tiene que estar muy claro para uno. Entonces el Señor me llamó, y ahora atendíamos misiones, y un día eso decidió mi camino, que fue que llegué a casa del pastor, y él estaba hablando con otro pastor, y cuando yo entré, el pastor le dijo entonces mi pastor: este es el joven que yo necesito. Yo: ¿me necesitan para qué? Yo no lo conocía a él. Y después fue a casa al pastor y me dijo: bueno, él lo que necesita es un misionero de urgencia. Entonces, prepárate, porque vas a salir al campo misionero. Pero bueno, ¿cómo? Pero ¿eso qué significa? Oye, vengo. No, tú tienes que ir para ahí a quedarte. Tú tienes que... No, pues... ¿Y para cuándo es eso? ¿Cuando pasa el seminario? No, seminario no, eso es ya. Entonces, yo vivía en ese momento con mi mamá,
trabajaba en lo que aparecía, porque bueno, yo estudié en una escuela paga hasta que mi papá vivió, pero y después en una escuela pública haciendo pero nada más que eso. Y yo era sostén de mi casa. Yo lo mismo hacía albañilería que en lo que apareciera. Entonces, bueno, cuando le dije que tenía que salir al campo misionero, eso fue un trauma muy grande, porque bueno, imagínense, que decirle a una madre pero ella me dijo, ¿pero cómo es eso? Yo no, que yo me voy, salgo, y entonces, pero ¿cuándo vas a regresar? Yo sé, lo único que sé es que voy, estoy en una iglesia, no sé qué tiempo, pero yo me quedo sola así. Entonces empezó a llorar, y me dijo que si en la iglesia me habían quitado el amor a la madre, a la familia, cómo ve, pero bueno, imagínense, pero yo tenía conciencia en aquel momento que si yo no salía en ese momento, no iba a salir. Entonces ella llorando, y yo llorando, empecé a recoger la ropa y a meterla en un maletín. Recuerdo cuando el momento se puso más crítico, ella me dijo, si sales por esa puerta te van a dar la noticia que tu mamá se murió. Entonces yo me quedé así, entonces empecé a hablar en lengua, un mensaje en lengua, que fue el que me sacó del... Creo que fue el Señor el que intercedió en ese momento, porque sé que el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Creo que eso fue lo que pasó allí, que el Espíritu, ella se calmó, y bueno, yo decidí salir. En la iglesia no me despidieron, no hicieron ningún culto de eso, no nada. Me dijeron, en tal lugar salen los carros que van para esa población, y punto. Así se... Entonces llegué acá a un pueblo, pues me aparece un pueblo del oeste de ese de allá, busqué el local. Entonces cuando llegué allí, que pregunté, me salió una misionera, y así agarrada a ella, como con 3 o 4 muchachos. Y entonces, mire, yo soy el joven que viene aquí. Dice, ¿usted que se viene a hacer cargo de la iglesia? No, yo no vengo a hacer cargo de ninguna iglesia, yo vengo aquí a ayudar. Y pregunté por el pastor, y me dijo, bueno, el pastor anda recorriendo, hace como 6 meses que no viene a la iglesia. Pero ¿cómo va a ser? Entonces, y me dijo, no, usted está aquí, pues yo con los muchachos. Esa casa se sostenía cogiendo fiado, es decir, en una tienda, y él por ahí. Y yo empecé entonces a predicar en los campos, empecé a atender los campos. Y con el anhelo de regresar a mi casa, y cómo había dejado a mi mamá, y todo aquello me pesaba. Y el hombre no aparecía, y yo estaba al frente de la iglesia. Y un día que regreso del campo, yo predicaba, aprovechaba para darle clase a los niños que no sabían leer y escribir, pues entonces yo los reunía y les daba clase. Cortaba caña también con los campesinos que estaban ahí, dame acá el machete, y bueno, hacía todas esas cosas. Y un día que regrese encuentro a Verena, que así se llamaba, llorando, gritando en el medio de la casa. ¿Qué te pasó, Verena? Dice, mira, y en el piso estaba la credencial de pastor rota. Pero y eso, dice, pasó Juan Antonio, así se llamaba el pastor, con las tropas revolucionarias. Se unió. Es decir, ya estaba trabajando clandestino, pero ya seguía. Me dijo que él seguía ya con la revolución. Así que abandonó el pastorado. Entonces, imagínense qué va a ser la situación. Entonces yo inmediatamente llamé al presbítero, al jefe de zona, y le dije, mira, y al mes maletín, porque dije, bueno, aquí, hasta aquí llegó. Ahora sí se terminó. Hasta aquí ya todo. Entonces, y bueno, pues mi mamá quería verla. Y bueno, él llamó al superintendente, que vino de un puertorriqueño, no te muevas, que nosotros vamos fui a mi casa y no pude llegar a Placeta, que era el pueblo más cercano, no pude llegar a mi casa, pero no, que te quedes aquí, llegaron para atrás otra vez. Allí convoqué a todos los que eran creyentes, y entonces él explicó a la población, a los que estaban allí, que el pastor no había dejado de ser pastor, no dijo por qué, y que él recogía a su familia y la devolvía la iba a ubicar por un lado, y yo con mi maletín esperando para regresar a mi terruño, a mi casa, a mi iglesia, a los jóvenes, y entonces ahora el hermano José allá se queda al frente de la iglesia.
Y a mí no me habían dicho nada, es decir, no consultaron conmigo. Y se fueron, me dejaron en aquel caserón, era un teatro viejo de y me quedé solo, sin nadie, y donde fui fue a orar al templo, y le dije, bueno, Señor, y ahora que yo sí recuerdo que había leído un libro que se llama Ríos de Agua Viva, y bueno, yo quiero hacer algo así, yo quiero ser, si voy a ser un misionero, quiero hacerlo de verdad, no defraudarte a ti, ni a la iglesia, ni quiero que me des tu corazón, tú sabes que yo no sé, y voy a enfrentar esto contigo. Y bueno, ahí empezó, me quedé así, al frente de aquella obra, sin tener mucha experiencia, pero tenía la compañía del Espíritu Santo, siempre fue muy claro para mí para eso. Poco tiempo después, un domingo se me apareció mi mamá en un carro, una sorpresa. Entonces venía con unas habas, unas cosas, y me dijo que a los pocos días de yo salir, un antiguo compromiso novio que tenía se le apareció en la casa y la asumió. Es decir, que ya ella tenía a alguien que la acompañara y hiciera por ella. Claro, yo cuando salí no sabía eso, porque la vida de fe uno tiene que salir y después es que ven las cosas, ¿no? Si no pone el pie no se abre y bueno, ella murió dándole gracias a Dios que yo era un ministro del Evangelio. Ella se convirtió también. Y bueno, ahí empezó toda esta tarea. Recuerdo entre mis experiencias, por eso exhorto y pido y suplico que la iglesia se abra al Espíritu Santo. El Maestro de Cristo, el Espíritu Santo, el que nos revela, el que dice qué es lo que Él hizo y cómo se hace eso realidad en nosotros. El de Cristo Dios tomará de lo mío. Es decir, que Él no da de lo del Señor, Él es encargado ahí de repartir tanto fruto como dones. Y bueno, me quedé allí, triunfa la revolución, empieza todo el movimiento revolucionario. Antes de eso, antes de triunfar, porque cuando estábamos ahí todavía no había triunfado la revolución, estaba todo ese mover. A veces estábamos predicando en el campo, debajo de un árbol, y venían los aviones a bombardear y había que apagar aquello y salir corriendo. Un testimonio que estaba un día así hablando en una congregación debajo de un árbol, y entonces detrás de mí había un señor montado a caballo mientras yo le estaba predicando, creo que estaba predicando sobre el hijo pródigo exactamente, y él me estaba escuchando, pero era un hombre famoso era jugador, era una gente que se iba de su casa por meses, dejaba a la familia así jugando en los cañaverales, tomando, y él estaba detrás de mí. Y cuando yo hice el llamado, bueno, algunos levantaron la mano, y yo regresaba al pie, y él vino con el caballo y me dijo, yo quiero aceptar a Jesucristo. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Sí, yo quiero aceptar a Jesucristo. Esta noche yo quiero aceptar a Jesucristo. Yo no estaba muy convencido de lo que él estaba haciendo, pero bueno, la palabra había llegado realmente a él. Oramos, él en el caballo y yo a pie, pero bueno, oramos. Y estaba pasando una necesidad muy grande, porque bueno, yo aprendí a cocinar solo allí. Es decir, el arroz que hice la primera vez podía ponerse un ladrillo con él, podía usarse de pegar. Y entonces no sabía cocinar, y a veces en casa de los hermanos que llegaban me dejaban un almuerzo en un lado, y así estaba. Y un día él se me apareció a caballo, desde hoy usted va a almorzar y comer a mi casa, vaya al campo. Y no de eso, porque yo lucho mucho eso, usted tiene que ir allí Y bueno, el Señor lo bautizó en Espíritu Santo, después fue una gran bendición para la obra de Dios, un diezmador de primera línea, un obrero se convirtió, un obrero profético. Bueno, llega el seminario, por fin se estableció el seminario en las provincias orientales, y me pagaron el presidente me dijo, vaya que yo le voy a pagar el tiempo que usted esté. Cuando llegué allí, que era una casa que se fue adaptando a seminario, todos los profesores eran de MIPA en Puerto Rico, los que venían de un avivamiento, ellos tocaron con la mano al Espíritu Santo,
eran hombres realmente de fe, eran una gente con una convicción muy de la palabra. Y bueno, terminando el seminario, recuerdo que el presidente del seminario, él vino con la visión de que traía a Cuba el movimiento del Espíritu Santo. Eso fue lo que él dijo. Que el Señor le había dicho que estaba cansado de formas, de cosas, y que él quería una iglesia que se pusiera el traje que él le diera y que escuchara su voz. Él quería sacar de la institución un movimiento de hombres y mujeres que le respondieran a él. Por eso lo llamó movimiento del Espíritu Santo. Entonces, los que vinieron así. Entonces, estando en el seminario, ya terminando, él estaba tocando su guitarra y me dijo: ayer, ¿tú estás seguro de tu llamado? Sí, lo hizo 3 veces. Ya la tercera vez yo le digo: ¿por qué me preguntan el hecho que yo esté aquí? Dice: no, estoy diciendo eso porque al lugar que te vamos a mandar, nosotros, era al mismo Buenavista del cual salí. Me ofrecieron otros campos y parecía que iba a otro, pero no, pero tú vas a regresar al mismo lugar. Y me dijo: allí no hay dinero para darte, nosotros no tenemos dinero para sostener un pastor. Tú me acabas de decir que el Señor te llamó. Si el Señor te llamó, Él te va a sostener. Nosotros, hasta que podamos, te vamos a pagar el alquiler. Lo demás lo tienes que buscar con la rodilla. Y igual, regresamos, antes de regresar al campo que me asignaron, Buenavista, ocupé un lugar de un pastor que tenía que trasladarse momentáneamente con un pastor de ayudante, en Oriente también, y ahí atendía un campo que se llamaba Alto Cedro, 20 kilómetros. Y ahí, la casa donde recibían los pastores era donde vivía, era la mamá de mi esposa, que yo no sabía que iba a ser mi esposa, ¿no? Es decir, nos quedábamos allí en la casa y bueno, la conocimos, al final nos enamoramos, pero en aquel tiempo en la iglesia el pastor no podía enamorarse de un miembro de la iglesia ni tener ningún tipo de relación. Eso no se admitía, no se permitía. Eso era muy pastor que tuviera una relación con una miembro de la iglesia de noviazgo, lo sacaban. Esa era una cosa bien. Y entonces me dijeron: bueno, tú regresas a donde tú estabas, regresas a Buenavista, que es decir, el centro de la isla, y eso era allá en el oriente. Y bueno, no llegamos a establecer una relación, estábamos orando, y bueno, y volví allá a Buenavista. Ya la revolución estaba, y se declaró marxista. Entonces fue un cierre con la iglesia. La reunión aquello fue terrible, se van a los pastores a cortar caña, lo unían a homosexuales, y bueno, una época terrible que gracias a Dios después Fidel paró eso, pero mientras tanto era así. En una ocasión que estábamos allí, vinieron tropas que estaban persiguiendo hombres que estaban alzados en contra del gobierno, y me cerraron la iglesia. Se bajaron allí un camión, me rodearon y pusieron un sello en la iglesia: aquí esto no se puede abrir. Entonces, bueno, pero si cuando la otra nunca se metieron con la iglesia, es decir, no, pero ahora aquí no se puede abrir. Y tuve otra experiencia con el Espíritu Santo. Entonces los hermanos que no podíamos entrar al templo a adorar, y nosotros nos reunimos en las casas entonces en el campo, y para hacer vigilias. Una noche que estamos orando en el campo, este hermano que le conté que él recibe la promesa, un hombre todavía lo oigo que anda por ahí. El otro día me llamó y tiene no sé qué cantidad de años, 80 y pico, y me dijo: papá, acuérdate de mí. Sí, no te... Entonces estábamos en su casa orando, y entonces el Señor lo usó y dice: pastor, no salga más de noche. Pero bueno, no, el Señor me dice que no salga más de noche, que venga dando vueltas de día. Digo. Regreso
Y entonces a la orilla de mi casa, en Buenavista, vivía un ingeniero que atendía todo un central, y entonces le habían hecho jefe de milicia. Pues entonces no era solo el ejército, había milicias que armaban para perseguir bandidos y para proteger el pueblo. Y entonces, en la mañana yo estaba en el patio lavándome la boca y él me llamó por la cerca. Me dijo: pastor, mira, yo te conozco. Yo sé que tú no andas en otra cosa que en la iglesia. Yo no sé que tú no estás aquí en contra del gobierno, tú no estás en nada de eso. Pero déjame decirte que hubo una reunión y acordaron darte una mano de palo y tirarte en una zanja, y a ti nadie te va a pagar, porque para ellos tú eres un agente de la CIA. Y dice: pero, dice, te lo estoy diciendo, no salgas más de noche. Fue lo que el Señor me había dicho, ¿no? No salgas de noche porque te están velando para matarte. Pero eso nada más que lo sabía el Espíritu Santo, y me lo confirmó con él. Como que era espía. Sí, me dijo, no, sí, como era un espía de los americanos. Ajá. Eso era así, pues en aquel momento la confrontación era bien fuerte. Y bueno, pero el Señor, nosotros teníamos en Buenavista, teníamos 7 miembros, porque no se podía tener más. La gente tenía miedo de ir a la iglesia. Claro. Porque identificarse... Tenían miedo. Sí, claro. Oh, wow. Gracias, hermanita querido, gracias. Hubo tiempos muy difíciles, extremadamente difíciles, pero yo recuerdo que en esa situación, yo y mi esposa, a ella no le gusta que yo hable de ella, porque dice que no, que ella no es, sin embargo es una mujer que para mí fue una bendición siempre. Oh, gloria a Dios. El día que yo fui bueno, como esto no está organizado, estoy contando cosas así, ¿no? Todo, sí, lo que le venga a la mente. Entonces, Lo que le venga a la mente lo cuenta. bueno, teníamos el templo cerrado, teníamos los miembros casi no iban a los 7, los demás decían: pastor, yo creo, pero acá en mi casa, usted sabe. Y en aquel momento, orando, un día el Señor fue una de las veces que el Señor dijo que iba a hacer de Cuba una nación misionera. Pero escuche ahora lo que pasa. En las iglesias se estaba haciendo un clamor a las 9 de la noche para tumbar el gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno se cayera. Ah, ok. Pero escuche bien. Entonces, había profecía, decían ya los números de tanques, y que atrás venía el avivamiento. Oiga, entonces en oración, estoy un día orando en el templo, y el Señor me usa el pasaje de Jeremías, Sí. donde me dice: oren Sí. por esta nación en la cual ustedes están, porque en su paz tendrán paz. Cásense, hagan familia, porque esto no es que se va a caer ni va a venir nadie a tumbar. Dije: bueno, pero si esto lo que están diciendo es otra cosa. Inclusive nos mandaron a hacer pozos porque venía un cerco que guardáramos alimento. Todo eso venía supuestamente proféticamente, por eso digo y entonces el Señor no dijo: aquí esto no se va a caer, ni Fidel se va a morir, porque ni se va, nada. Esto, yo voy a desarrollar mi obra aquí, en medio de esta situación. Amén. El otro día el Señor me dijo: yo no los voy a guardar sino en. Durante, pasar por la aflicción. No los voy a librar los voy a librar en. Es decir, van a tener que atravesar porque deben hacer. Yo creo que realmente hemos atravesado una escuela muy no de seminario, una escuela de vivencias, de tropezones, de hambre, y creo que eso el Señor nos fue ayudando en eso. Entonces, bueno, empecé a ver, porque el templo cerrado, empecé a investigar, entonces descubrí que allá en la provincia había una sección que estaba atendiendo la iglesia, porque mientras eso no había ley, no había nada, todo estaba pastoreyéndose, que era el caos.
el caos, y más la falsa profecía. Entonces, lo localicé, hablamos, yo le dije, no tengo la iglesia cerrada, pero ¿quién te cerró la iglesia? Bueno, nosotros no estamos cerrando la iglesia. Bueno, pues yo tengo la iglesia cerrada. No me digan ni dar culto. Era el Ministerio Interior, que es vamos a decir, policía y seguridad y cosas de esas, eran los que atendían la iglesia en aquel momento. Pero para ellos nosotros éramos, al ser creyentes éramos enemigos ya y toda la campaña aquella que la iglesia había recibido. Bueno, entonces el oficial me dijo, ¿dónde le queda tu iglesia? Le di la dirección. Y me dijo, nosotros vamos a ir por allá, pero dile a esa gente que la iglesia puede seguir andando. Porque yo al cuartel que digo eso, dice, nada, de eso nada, tú sigues con la iglesia cerrada. Aquí no hay más nada. Imagínate la situación que tenían. Y llevándose personas, pastores, se los llevaban para cortar caña, eso. Y un día, frente a mi casa, aparece un carro de esos, grande, y eran todos oficiales del gobierno. Y la gente, bueno, ya, desaparecieron allá. Y entonces lo que vinieron a decirme era que venían a abrirme el templo. Y fueron a la poder eso, y bueno, ahí empezó toda esta historia. Pero lo que quiero enfatizar es que el Señor me dijo, voy a formar, y estoy trabajando con esta nación, pero esto ni va a haber ninguna fuerza que va a tumbar. Por esto tienen que atravesar. Aquí no y yo, que se vaya, pero yo estoy aquí. Entonces tuve la experiencia y dice, y esto tú lo tienes que predicar a la iglesia. Imagínense, había pastores ya huyéndose, porque en Cuba se acababa la iglesia, e iban a Estados Unidos, en otros lugares, porque aquí ya. Y el gobierno se iba a llevar a los hijos, y lo iban a llevar para Rusia, toda aquella historia. Llega a una convención nacional de la iglesia, yo era entonces el secretario de la juventud de la iglesia, porque era un pastor joven. Y se estaba en una convención nacional, yo iba a la puerta, que el que debía predicar según el programa estaba sentado en la puerta. Y cuando llegó la hora de predicar, tremendo predicador, un maestro, le dije, bueno, te toca a ti, dice, por primera vez estoy en blanco, no tengo nada que decir. Y ya estaba aquello allí esperando. Y yo le dije, yo tengo una palabra del Señor. Bueno, pues, dale. Y cuando llegué había otro maestro ya abriendo la Biblia para empezar a predicar, y yo le llamé por el nombre y yo tengo palabra de Dios. Y en aquel tiempo eso se respetaba. Nadie jugaba con decir el Señor me dijo, no, eso se respetaba. Entonces, bueno, si el Señor te dio palabra, dala tú. Y lo que prediqué fue ese mensaje. Y aquello fue, podrás imaginarte como aquello cayó. Y tenía la autoridad de decir, ni aquí va a haber ningún cambio. Y paren de orar que aquí esto no va por ahí. Como el Señor le dijo a Isaías, Ciro es mi pastor, es mi ungido, y yo lo voy a usar. Y lo dijo de Nabucodonosor también. Ese que él es rey de rey y señor y a veces nosotros nos perdemos. Eso nosotros vemos el pedacito, pero él tiene todo el cuadro completo. Y eso, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso dice que tiene oído, oiga, porque él está para eso, para orientarnos, ayudarnos y hacer que bueno, porque aquella reacción fue, ya se podrá imaginar. Claro, como que era muy negativo. Y que no, porque no, eso no puede ser, y no puede ser, y tú estás seguro. Y yo no era ninguna, vamos a decir, alguien que estaba, porque tenía el templo cerrado, porque decir no podía, no era una cuestión de ideología ni de aceptación, era de revelación. Claro. Dios me estaba diciendo una cosa que para mí mismo era algo difícil, no era una cosa que más fácil hubiera decir, los americanos vienen, se cae esto y empieza el avivamiento. Pero no fue lo que Dios dijo. Dijo, no hay que atravesar, esto hay que atravesar. ¿Y cuántos años pasaron? Muchos años para empezar a ver. Bueno, en esa situación yo estaba solo en Buenavista orando un día con esos 4 hermanos ya, y vino este hermano que yo le dije, el que se convirtió en el caballo, Juan González. El Señor lo empezó a usar de que recibió la promesa del Espíritu Santo. Yo estaba orando en el altar y oí que la puerta del templo se abrió y que él cayó de rodillas y venía por todo el pasillo hablando en lengua. Entonces me puse las manos arriba. Hermana, mire, aquel día el Señor me dijo cosas
que todavía yo la estoy viendo. Es decir, que me dio una profecía a largo tiempo. Yo, mantente fiel